Hoy comenzamos el curso sobre seguridad humana y violencia urbana en América Latina y para ello abordaremos como tema central la evolución del concepto de seguridad. Para los seres humanos la seguridad es principalmente una necesidad básica que se asocia con protección ante amenazas externas que atenten contra nuestra integridad física y en grado extremo contra nuestra vida. A lo largo de la evolución de las sociedades y de su expresión de poder jurídicamente organizado que es el Estado, se ha llegado a aceptar que proveer seguridad es una obligación primordial de los Estados y un derecho fundamental de las personas. Desde la configuración moderna de los Estados-nación, después de la Paz de Westfalia en el siglo XVII de nuestra era, la seguridad, en un sentido amplio, se asoció a la necesidad de proteger a los estados, su territorio, su soberanía y sus poblaciones. Por eso se ha hablado de la seguridad nacional y la seguridad del Estado. Para darle vigencia a ese concepto de seguridad, se necesitaban militares que protegieran principalmente el territorio y que lo protegieran de invasiones externas que atentaran contra la integridad territorial, expresión tangible de la soberanía. De ahí que la seguridad en los estados modernos se asoció con las funciones inherentes a los militares. En América Latina, sobre todo en gran parte del siglo XX, se vivió un proceso de seguridad nacional y estatal, donde este anhelo y necesidad de los seres humanos, cuál es la seguridad, quedaba en manos y a criterio de los militares, con todos sus atributos, al mismo tiempo que dichos militares proveían un mando común de jure y de facto de los asuntos militares y de los asuntos policiales. Hubo un tiempo en nuestra región, tanto continental como insular, que la mayoría de jefes de Estado eran militares de alto rango. Trujillo en República Dominicana, Batista en Cuba, Pérez Jiménez en Venezuela, Stroessner en Paraguay, Somoza García en Nicaragua, para mencionar algunos presidentes de mediados del siglo XX en América Latina. Y la historia se repitió a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando se tuvieron incluso alianzas militares interestatales, como el llamado Plan Cóndor, por medio del cual los gobiernos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, en un esquema transnacional, perseguían y eliminaban enemigos políticos considerados subversivos. El Plan Cóndor se dio en el marco de la Guerra Fría, una suerte de confrontación que desde 1945 hasta 1990 tuvieron Estados Unidos de América y la Unión Soviética con sus correspondientes aliados para disputarse el control geopolítico del mundo. En esta confrontación bipolar, los encargados de la seguridad de los estados, los militares, recibían capacitaciones técnicas e ideológicas en centros militares de Estados Unidos, entre ellos la ahora controversial Escuela de las Américas, que funcionó primero en la zona del Canal de Panamá y ahora, con nuevo nombre, opera en territorio de los Estados Unidos de América. Por eso, la seguridad nacional y la seguridad del Estado tuvieron, para muchas personas de la región, connotaciones negativas y de temor, lo cual era una paradoja, pues en nombre de la seguridad se insuflaba en las sociedades, desde los aparatos del Estado, una inseguridad palpable. Paradójico, porque son los estados los que están llamados a ser precisamente los garantes de la seguridad. Pero en el caso que nos ocupa, los aparatos del Estado más bien inspiraban una sensación de inseguridad y temor en amplios sectores de la sociedad. Esto, por supuesto, de asociar la seguridad nacional con algo tenebroso, es una distorsión de lo que debe ser una seguridad nacional o del Estado, pues los estados y las naciones tienen derecho a defender su existencia, su legitimidad y su integridad, pero no en menoscabo de las libertades y derechos de los habitantes, sino más bien para protegerlos.
A los ciudadanos de América Latina, debido a su historia, les ha resultado fácil entonces aceptar que la seguridad debe asociarse con militares y con la defensa de los territorios del Estado. Prácticamente todos los países han tenido en el estamento militar parte predominante de su historia como un factor determinante del poder político y de la toma de decisiones estratégicas. Así que era lo normal, los militares debían encargarse de la seguridad nacional para defender a los estados de agresiones externas, que casi nunca existieron, y de paso para proteger un modelo político que casi siempre estaba al servicio de élites económicas conservadoras. Los encargados de la seguridad, como se ha dicho, además, estuvieron por varias décadas uncidos en la Guerra Fría al lado de una de las partes de dicha guerra, los Estados Unidos de América. Por eso es que el concepto de seguridad prevaleciente en la región fue por mucho tiempo de raigambre militar y se concibió para defender intereses interamericanos de injerencias y agresiones ideológicas ajenas, vinieran tanto de la Unión Soviética como de la República Popular China. Y había raíces históricas para eso. En el siglo XIX, el presidente James Monroe de los Estados Unidos planteó su célebre doctrina de América es para los americanos, lo cual al final se expresó en que el sistema interamericano, o sea, América, debe funcionar para los ciudadanos de las tres Américas, los americanos, lo cual dio curso a esquemas internacionales de la región que hicieron planteamientos sobre seguridad continental a la cual se ataba la seguridad de América Latina, como son la Organización de los Estados Americanos y su predecesora, la Unión Panamericana. Es en esa trayectoria histórica que el sistema interamericano acordó, a mediados del siglo XX y en el comienzo de la Guerra Fría, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o Tratado de Río, por haberse suscrito en 1947 en Río de Janeiro. Lo esencial del TIAR es que concibió que un ataque armado por cualquier estado contra un estado americano fuera considerado un ataque contra todos los estados americanos, dando pie a ejercitar el derecho de legítima defensa colectiva de parte de los estados americanos. Cuando en 1962 la confrontación de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, adquirió momentos de grave peligro para la humanidad, proclives a una conflagración nuclear mundial en ocasión de la llamada crisis de octubre por los misiles con cabezas nucleares que la Unión Soviética se propuso instalar en la República de Cuba, América Latina adquirió conciencia del peligro de tener como vecinos a Estados Unidos y Cuba. Después de esa crisis y a iniciativa del gobierno de México, los países de América Latina se dieron a la tarea de preparar, para suscribir posteriormente, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco, y que fue finalmente firmado en 1969, y dio origen a la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, OPANAL, con sede en México. Esto de OPANAL ha sido un esfuerzo latinoamericano para darle a la región seguridad de que no correrá riesgos de ataques nucleares. Se puede concluir entonces que la seguridad nacional y la seguridad del Estado fueron conceptos que prevalecieron en América Latina en gran parte del siglo XX, pero que prevalecieron en versiones distorsionadas y contaminadas por la lógica de la Guerra Fría, de manera que, para muchos sectores de la sociedad, principalmente para los sectores que se oponían al status quo y que deseaban transformarlo, la seguridad nacional vino a ser sinónimo de represión contra las libertades y amenaza a los derechos humanos. Sabemos que la Guerra Fría se evaporó, colapsó un símbolo de ella, el Muro de Berlín, en noviembre de 1989,
y 2 años después se disolvió uno de sus bastiones, la Unión Soviética. América Latina, de la mano con Estados Unidos, sobre todo después de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre del 2011, volvió la vista a enfoques integrales de la seguridad, pues había nuevas amenazas. Por eso, el 28 de octubre del 2003, en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad llevada a cabo en México, los estados americanos aprobaron una declaración sobre seguridad en las Américas, en la cual se dice que la seguridad en el hemisferio es de alcance multidimensional y que debe contribuir a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y basarse en valores democráticos, los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. Este nuevo concepto de seguridad hemisférica toma en cuenta las llamadas nuevas amenazas como el terrorismo, la delincuencia organizada transnacionalmente, la pobreza, la vulnerabilidad de poblaciones pobres ante fenómenos naturales, las enfermedades de contagio masivo y los riesgos de contaminación tóxica y masiva, ya sea por uso indebido de materiales tóxicos o uso de armas de destrucción masiva. O sea que en América Latina el concepto de seguridad ha evolucionado desde una concepción de seguridad nacional distorsionada hasta visiones integrales sobre una seguridad que aborde integralmente problemas estructurales que amenazan a las sociedades y a los individuos y por tanto atentan contra la seguridad. Es bueno recordar que el concepto de seguridad ha evolucionado no solo en América Latina, sino en el mundo. Quizás sea más exacto afirmar que los enfoques de seguridad han evolucionado en América Latina precisamente porque han evolucionado en el mundo en virtud de ciertos reacomodos en el orden mundial del poder y de la geopolítica. Como vemos en una de las lecturas, la República Popular China es un caso emblemático. El gigante asiático ha tenido prioridades en materia de seguridad que han evolucionado a lo largo de milenios. Primero había que protegerse de las invasiones de Asia Central que asediaban la Gran Muralla. Después había que defenderse de los ejércitos navegantes que asediaban desde Europa en pos de intereses económicos y comerciales. Ahora, para ser la gran potencia que han soñado, China debe centrar sus prioridades de seguridad en las amenazas interiores que impiden la modernización y el desarrollo económico para beneficio de todos y para que China sea la potencia mundial que por milenios ha soñado y anhelado ser. Asimismo, la seguridad de China fija sus prioridades en la tendencia a los separatismos y en los activismos sociales disidentes y en otras amenazas silenciosas propias de su etapa actual de desarrollo, como son la llamada ciberguerra y la rampante contaminación ambiental. El caso de China y la evolución de sus prioridades en materia de seguridad se presentan para ejemplificar una tendencia mundial y para tener presente una realidad que sin duda interactuará de manera importante en el futuro de América Latina. Para propósitos del curso, que aborda nuevos enfoques de seguridad frente a las violencias urbanas, quizás sea aconsejable lo que plantea Francisco Rojas Aravena, repensar la seguridad en América Latina a partir de nuevas demandas conceptuales y a partir del hecho de que el fin de la Guerra Fría abrió una oportunidad para establecer una agenda de cooperación entre los países latinoamericanos y en especial entre la región y Estados Unidos. Esa cooperación debe suceder en el marco de la globalización, que de manera inevitable sigue en marcha en todos los asuntos contemporáneos. Siguiendo a Rojas Aravena, se puede decir que es requisito que las políticas de seguridad en América Latina deben evitar estos 4 factores: tensiones por conflictos limítrofes y territoriales, conflictos abiertos, situaciones de crisis
enfrentamientos armados. Este contexto mínimo y básico permitiría avanzar en mejores calidades de la seguridad para los individuos y los estados. En resumen, por mucho tiempo la idea prevaleciente en América Latina ha sido la de seguridad nacional para defender los estados. Pero en los últimos años, debido a factores sociales e internacionales, los estados se han movido a pensar en nuevos conceptos de seguridad. Sabemos, como lo dice Alejandro Álvarez en una de las lecturas, que la seguridad está hoy en las agendas de todos los debates políticos de América Latina y que en todas las elecciones recientes la seguridad es tema central de la campaña electoral y muchas veces los desenlaces de esas campañas se han jugado en el terreno de la seguridad. Veremos en la próxima semana cómo en esa evolución del concepto de seguridad se ha llegado al paradigma de la seguridad humana. Ahora es tiempo para que ustedes lean y analicen las lecturas y sobre todo para que respondan las preguntas de la semana. Hasta luego.